¿cómo vivieron el hecho de que algunos trabajadores o grupos de trabajadores ferroviarios pretendieran ser como una fuerza de apoyo en este momento a Pedraza, como ocurrió en otra escena con Venegas el otro día? Resultó muy simpático el hecho de que a las 17 horas se terminó la concentración. Uno sabe que toda estructura sindical tiene una estructura de empleados asociada que tiene que ver con el funcionamiento de su gestión, y la verdad que es casi un horario de oficina el que determina el funcionamiento de la concentración. Pero independientemente de eso, a mí me parece muy importante que se haya reactivado la investigación sobre este caso. La muerte el asesinato, mejor dicho, de Mariano Ferreira dejaba a la luz una trama donde se combinaba la complicidad de una parte de la estructura sindical, la complicidad policial con el hecho y la complicidad empresarial, porque también es cierto que estamos hablando de una empresa que es la UOFE, donde además de funcionar el Estado, funcionan los otros 3 concesionarios que tienen el transporte metropolitano en este momento. Y también, digo, está demostrado en la causa que buena parte de los que integraban la patota que actuó tuvieron licencia para poder actuar en el marco de lo que terminó siendo el asesinato de Mariano. Así que me parece importante, sobre todo porque esta muerte había quedado eclipsada luego por la muerte de Kirchner. Bueno, se habló mucho en esos días que el disparador del gran disgusto final de Néstor Kirchner, más allá de todos sus avatares de salud y situaciones de estrés, tenía que ver con no haber podido metabolizar este episodio tan espantoso que ocurrió, creo que exactamente una semana antes de la muerte. Sí, exacto, porque eso fue el 20 y la muerte de Kirchner fue el 27, y seguramente tiene que ver con que uno de los involucrados en todo esto estaba presente en el acto de River, muy cerca de el lugar donde hizo uso de la palabra la Presidenta de la Nación, así que efectivamente, y en esto me parece importante decir que esto no es todo el sindicalismo, esto es una parte que está siendo sostenida por parte del aparato del Estado, impidiendo la libertad y la democracia sindical. Y lo que ocurrió con Mariano Ferreira es algo que ocurre, digamos, lo que ocurrió, no en términos de asesinato, pero digo, la represión sobre aquellos que llevan adelante el intento de organizar a los trabajadores por fuera de las estructuras sindicales dominantes y sostenidas por la gestión gubernamental, muchas veces normalmente pagan o con el despido o con la represión el intento de hacerlo. Por lo tanto, digo, es algo que funciona de manera cotidiana. Recién Juan Carlos Morán decía que ojalá esto sirva para hacer justicia en el caso de Mariano Ferreira, y yo pensaba también que, bueno, la pena en el derecho penal siempre tiene un fin que también es ejemplarizador hacia adelante, ¿no? Si la aplicación rigurosa del derecho sobre aquellos que utilizan la violencia para hacer política, para defender negocios desde adentro de la estructura del sindicalismo, se aplica, probablemente disuada al que viene atrás. Si el final de un hombre de esta naturaleza estuvo tan cerca del poder, tan entrañablemente unido al poder, es terminar en una cárcel por haber administrado la violencia para defender lo que fuere, bueno, será un ejemplo para adelante, uno entiende, ¿no? Y aparte actúa como mecanismo de compensación, porque la barbaridad a la que estábamos asistiendo es que estábamos en riesgo de tener presos a 2 maquinistas mientras Jaime anda libre. Pero después, en función del accidente, Claudio es ferroviario que tuvimos delegado, ¿no?, del Mitre, y estaba pensando que en la última semana los trenes fueron como una metáfora de la tragedia y de muchas cosas en la Argentina. El accidente de trenes, la detención de los maquinistas, después hasta el episodio ese que hubo con los chicos caídos bajo el tren, que indirectamente también se vincula con la inseguridad en la vía, y una serie de episodios. Y después hoy veíamos que sectores de los trabajadores ferroviarios salen a defender a Pedraza, probablemente sean minoritarios, no sé, pero ¿cómo lo...? Antes que nada una aclaración, yo soy dirigente de la lista violeta, que es oposición a José Pedraza en la Unión Ferroviaria. Yo creo que hay que partir de un concepto que creo que es inequívoco, que es el problema de que Pedraza mandó a matar junto al gallego Fernández a Mariano Ferreira para defender sus negocios, y que esos negocios se lo habilitó el Estado.
y el gobierno de turno, como se lo habilitó Menem en su momento, después que fueron las empresas tercerizadas. Porque acá hay un presupuesto del Estado que destina a cada trabajador un salario, porque a nosotros el trabajo, trabajando para empresas supuestamente privadas, nos los paga el Estado, el 90% del salario, y que atrás de ese trabajador de convenio existe casi la misma proporción de trabajadores que trabajan por la mitad del sueldo que trabajamos nosotros y hacen la misma tarea. Y los directores de esas empresas tercerizadas son los directivos de la Unión Ferroviaria. Entonces el asesinato empieza ahí, el asesinato de Mariano Ferreira. La gerencia de recursos humanos de la UGOFE, del Ferrocarril Roca, la tiene José Pedraza, con una de sus mujeres a la cabeza. Es el que maneja el ingreso y egreso de todo el personal en la Unión Ferroviaria. Por eso había compañeros hoy, yo creo que alrededor de la cantidad que somos, una minoría, por ejemplo, de mi ferrocarril no debo haber visto más de 20 o 30, y después vi muchos chicos con bombo que le habrán pagado, pero tiene que ver con eso, pero también uno tiene que denunciar otras cosas, ¿no? Ha habido actos con la señora presidenta en obras sanitarias, en el estadio de River, en muchos lugares donde se han levantado turnos completos de trabajadores, no pudiendo brindar el servicio que tiene que brindársele al pasajero, y que se han ido a un acto con la presidenta. Entonces todo habilita, digamos, una trama de poder y de corrupción que existe, que termina en el asesinato de una persona para defender esos millones que ganan. Eso por un lado. Y por otro lado, no es casual que pase esto, lo que está pasando. Lo de San Miguel el otro día, cuando una locomotora se incrustó 4 metros dentro de un furgón. Sí, estaba detenido. Y todos los peritos dicen que hablan del pedal del hombre muerto, que es un sistema que se activa solo si se desmaya el conductor, pero de los 4 frenos que tiene la locomotora solo funcionaban 2, y casualmente los 2, que son los que frenan los vagones, no funcionaban. Entonces hay una falta de mantenimiento, un lavado de dinero tan grande que hacen que pasen estas cosas y que se peligre. Entonces, si nosotros no tenemos un proyecto integrador para recuperar los ferrocarriles, para toda la gente, para que vuelva a prestar un servicio, unificar el país, que las economías regionales se fortalezcan alrededor del transporte más barato, más económico y menos contaminante. La destrucción del ferrocarril tiene que ver hasta con los accidentes en la ruta, están sobrecargadas de camiones, de colectivos, sí, entonces sí, todo tiene que ver con está todo, claro, ¿no? Está claro que este gobierno, al igual que el menemismo, apostó al transporte automotor en detrimento del transporte ferroviario, que lógicamente cuando uno analiza la siniestralidad, ya analiza hasta las causas de muerte y las causas de salud, porque la verdad es que la principal causa de muerte en los menores de 32 años son los accidentes de tránsito. Y lamentablemente, cada 4 accidentes de tránsito, en uno es protagonista un camión. Nuestras rutas no tienen autovía, no tienen doble vía, pero ha habido toda una estrategia, por eso yo decía, no es casualidad que Moyano sea uno de los directores del principal transporte ferroviario, porque hay toda una política para que el transporte ferroviario de carga y de pasajeros no evolucione en la Argentina. Se necesita una fuerte inversión, pero se necesita también niveles de transparencia absoluto. En el sistema de transporte ferroviario ha habido realmente un festival de subsidios y ha habido niveles de corrupción en transporte que diría que es la principal área junto a energía en donde se ha concentrado la corrupción. Sobre el caso de San Miguel podemos hablar de la responsabilidad de la provincia inclusive. No, dos cosas, ¿no? Porque también incluso frente al hecho de lo de San Miguel, lo que uno observa es que poniéndose mal, por supuesto, porque la responsabilidad es concurrente, tanto de la provincia de Buenos Aires como de la Nación, se interviene Ferrobaires poniendo al frente a un señor, Maitana, hombre que estuvo al frente del proceso de concesiones ferroviarias al comienzo del menemismo, que luego pasó al grupo EMEPA, uno de los beneficiarios del proceso privatizador, que se quedó con Ferrovías y con la Hidrovías, y que luego pasó al grupo Taselli, que se quedó con Belgrano Sur, con el Roca y con el San Martín. San Martín, Belgrano Sur y Roca, que hizo bolsa, porque en realidad se pone la responsabilidad en Ferrobaires por el caso, que es el tren que se lleva por delante al San Martín, pero no se dice que cuando uno mira el vagón del San Martín, ese vagón se arrugó como si fuera de papel
cuando en la práctica la resistencia a la compresión que ese vagón tiene que tener por ser un coche Matterford debiera ser hasta 70 toneladas. Buena parte, los muertos aparecen casualmente en los lugares donde se produce la arruga del vagón. Los asientos que tenían son asientos bajos que no tienen apoyacabeza, con lo cual son una invitación a que uno se rompa la columna o se desnuque. Digo, la verdad es que, digo, no caben dudas, digo, y además este festival de subsidios son 5.200 millones. Sí, digamos que la corrupción se paga en costos de vida. Sí, en este terreno se paga con muerte. Es un sistema político que tiene desprecio por la vida de la gente. Por eso uno puede transformar un servicio público en un ámbito de negocio individual, pero son 5.200 millones de pesos anuales que se lleva el ferrocarril para que lo administren los de camiones y los de colectivos. Yo quiero decir, antes de ir redondeando, que hemos llamado a gente de la Unión, hemos tratado de traer gente de la Unión Ferroviaria que expresaba el sector de Pedraza y que a lo largo del día no tuvimos posibilidades de traerlos hasta aquí, que también hemos llamado a otros actores que podían tener otra mirada en relación a esto, pero la verdad no hemos, siempre habilitamos la mesa a todas las voces, digo, para el que piense que por ahí puede tener una mirada ya sesgada al programa. La verdad es que los últimos días para ustedes, para ustedes, los trabajadores ferroviarios, por un lado fueron días tremendos, pero por ahí también son días en los que se abre la posibilidad de un debate pendiente. Lo decía Claudio recién. Nosotros, primero que los aprietes y las amenazas siguen hoy en el Roca, no es que terminaron. Los mandan a limpiar a los compañeros tercerizados que pasaron a planta, que ya son compañeros de planta, a limpiar vagones oscuros y ahí los apretan. Entonces, uno tiene que denunciar eso. Eso por un lado. Por otro lado, uno hace años que sufre la presión de un servicio que, al no haber inversión, se va deteriorando, Porque este fue un choque, el de San Miguel, pero acá en Palermo, en el ferrocarril, hubo 2 choques grandes, donde hubo más de 50 heridos. Y no hubo muertos porque son planas nada más, porque la locomotora se incrustó en el otro. Pero entonces estamos ante una tragedia de proporciones si esto sigue así. Entonces hay que cambiar. Sí. El tema es cómo se cambia, porque con el dinero que decía Claudio recién, 5.200 millones de pesos anuales. Cuando el gobierno de Menem dijo que cerraba los ferrocarriles porque daban pérdida y perdían ¿cuántos kilómetros, cuántas estaciones, cuántos vagones, cuántos talleres, cuántas cosas recuperaría el país? Y tendríamos un país productivo. Sí, ahí tampoco está computado la siniestralidad que también vial, que son 8.000 muertos por año, 12.000 lisiados, miles de heridos. Tal cual. Entonces, si nosotros no tenemos un proyecto que abarque a todos los argentinos, provincia por provincia, que haya alguien, digamos, a la cabeza de ese proyecto, que ese dinero, que en vez de irse afuera, se invierta en el país. El próximo 2 de marzo, por eso el 2 de marzo tenemos planteado desde Proyecto Sur un acto en Retiro, recordando el aniversario de la nacionalización de los ferrocarriles y para plantear el plan de reconstrucción integral. Digo, está claro que si nosotros invertimos 600 millones de dólares durante 5 años, reconstruimos los 5 corredores básicos que necesitamos para hacer funcionar esto como corresponde. Nosotros hemos presentado precisamente porque no solo hay que ver la crítica a todo este modelo, que evidentemente hay una cuestión de connivencia y de corrupción entre empresarios, entre funcionarios y entre algunos sindicalistas, pero hemos presentado la propuesta del 6 de enero que incluye también un plan de infraestructura no solamente vial, sino del sistema ferroviario. Quiero decir, más allá de este costo de muerte, si ustedes seguramente van a refrendar lo que digo, en los últimos años ha habido varios asesinatos al interior de las filas gremiales o sindicales que quedaron en la oscuridad y en la impunidad y que probablemente tengan que ver con tensiones internas, ajustes de cuentas, venganzas, una cantidad de cosas, muchos de los cuales quedaron subsumidos en eventuales episodios de inseguridad, confusos episodios de supuesta inseguridad urbana, ¿no? Pero ha habido por lo menos en 3 años... central, por lo menos nosotros. Por eso hemos construido otra central. Hay cierta estructura sindical que está terminada. Sí, y hay otra que no está, digamos, no tiene personería jurídica. No, por eso digo, siempre, bueno, es lo mismo que dije antes, es más difícil ser candidato a delegado en un establecimiento que ser candidato a presidente. Igual, por lo que dice Claudio, quienes trabajamos y militamos sindicalmente en gremio de la CGT, por lo menos mi punto de vista es que primero la CGT y ningún sindicato de la CGT es de estos empresarios de turnos, asesinos muchos, que se matan entre ellos por los negocios.
sino que son de los trabajadores. Nacieron como una herramienta de los trabajadores para poder defenderse inclusive del patrón. Bueno. Y tenemos que recuperarlos. Así como debemos recuperar el ferrocarril, y yo también invito al acto del 2 de marzo en Retiro, se va a hacer a las 19 horas, porque muchos ferroviarios adherimos y somos parte de esa recuperación de los ferrocarriles porque son nuestros. Entonces peleamos por cosas que son nuestras. Bueno, muchas gracias a los tres. Tenemos que dejar aquí porque después de la pausa comercial vamos a hablar del tema de las elecciones y las colectoras, de las listas colectoras o recolectoras o como quieran llamarlas. Tras la pausa, sigan opinando. Recolectoras, exacto.